Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Eric Hobsbawm explicaba en La invención de la tradición que algunas prácticas veneradas como seculares son ingeniosas construcciones recientes, pero de tal eficacia emocional que terminan olvidando y borrando su propio origen. Es el caso de la deslumbrante estética actual de la Semana Santa más importante del noroeste peninsular, la de Ferrol, que tiene solo décadas de historia. Declarada de interés turístico internacional y santo y seña de la ciudad, pocos saben que su fisonomía, impregnada de los valores de la España del barroco, es consecuencia directa de la transformación que experimenta en la inmediata posguerra del siglo XX. Esto no le resta un ápice de mérito, quizás al contrario. Pese a su juventud, ha sabido conquistar el alma colectiva hasta hacerse sentir como ancestral. La Semana de Pasión Ferrolana aglutina más de una veintena de procesiones, actos litúrgicos, exposiciones y eventos. Participan miles de cofrades y la ciudad bate récords increscendo de visitantes. La celebración, de origen medieval, mutó con las reformas borbónicas del siglo XVIII, cuando la ciudad se alzó como una gran urbe ilustrada con cofradías de penitencia y caridad. Y en este contexto, la Hermandad de los Dolores se constituye como venerable congregación de servitas de Ferrol, en la primitiva iglesia de San Julián, en el casco antiguo. Durante casi 2 siglos, el fenómeno procesional tuvo un alcance modesto, aunque las iglesias encargaron tallas a grandes imagineros. Enraizado en la tradición gallega, las imágenes eran de pequeño tamaño, procesionaban sobre sencillas andas de madera portadas por 4 hombres con la cabeza descubierta, a la gallega, sin los hábitos que hoy conocemos. La reinventio estética de este fenómeno comenzaría a gestarse al iniciarse la década de los 40. El antropólogo Fernández de Rota lo define como un movimiento auténtico y espontáneo de posguerra enraizado en una ferviente revitalización de la fe católica. Y es que, aunque en Galicia el triunfo templano de la sublevación evitó la guerra, la persecución religiosa y las disposiciones anticlericales de la Segunda República habían generado una profunda repulsa, así como los graves ataques a templos en Ferrol y villas cercanas, entre ellos el de Betanzos, con el incendio y pérdida irreversible de uno de los retablos más valiosos de la península. El fervor había que dotarlo de una nueva estética, una reinventio. La reinventio tuvo un impulsor determinante, el coronel médico de la Armada, Javier Casares Vescansa. A su lado, sus hijos, José María y Demetrio Casares Fontenla, amparados por la Cofradía de Dolores, que consagraron su vida a la génesis, desarrollo e impulso de un proyecto cofrade que marcaría un antes y un después en las celebraciones de la ciudad. Sus vínculos con la Orden de los Servitas, propietaria de la Capilla de la Virgen de los Dolores, eran profundos y casi hereditarios. María Dolores Fontenla, esposa y madre de los anteriores, ejercía de camarera de la Virgen, como antes lo habían sido su madre y su abuela. La familia residía en la casa medianera con la iglesia, que fue adquirida por el insigne doctor. Figura emblemática donde las haya, Javier Casares Vescansa había nacido en Santiago en 1875, en la ilustre saga científica de los Casares Vescansa. Estudió medicina, fue premio extraordinario fin de carrera y número 1 del ingreso en la Armada. Y fue destinado a Ferrol, donde fundó su familia. Políglota reputado, fue elegido entre los científicos europeos que optimizaron el esperanto, la lengua universal. La medicina conjugaba a la perfección los 2 motores de su existencia, la ciencia y la filantropía. Y todas las empresas que acometió siempre estuvieron orientadas al servicio a los demás. Era extraordinariamente apreciado por sus diagnósticos certeros, consultados por especialistas de todo el mundo, inventor de fórmulas magistrales como el yodovitamín Casares, y profundamente sensibilizado por la incidencia de la tuberculosis y las infecciones bacterianas.
difundiendo el uso de los rayos X y promoviendo campañas de profilaxis y potabilización del agua. Deseando inculcar a la juventud valores cristianos de servicio, amor a la naturaleza y espíritu deportivo, ostentó la jefatura de los exploradores de España, Boy Scouts. Su manual de instructores de 1924, en varios idiomas, haría que Baden-Powell le otorgase el Lobo de Plata, la más alta condecoración escultista que poseen muy pocos en el mundo, entre ellos 3 reyes. Profundamente católico, llevaba gala descender de San Francisco Javier. Atendía por caridad a enfermos contagiosos, desahuciados, convalecientes de las guerras de África y partos de urgencia de mujeres sin recursos. También trabajaba en hospitales de beneficencia. En ese espíritu caritativo se encuentra la génesis del nuevo fenómeno cofrade. Nació con un fin esencialmente benéfico. En relación a la reinventio de la Semana Santa, Javier acometió la labor intelectual. Fue el ente pensante y creador. Su hijo José María diseñó la logística y la estética. Y por último, Demetrio, dotado de grandes habilidades sociales, asumió la organización y representación pública. La longevidad de este último, Demetrio, y que sobreviviera décadas a su padre y hermano, conllevó que el imaginario ferrolano los acabara olvidando y se le atribuyese a él toda la labor familiar. De hecho, continuaría con el proyecto, ocupando cargos y procesionó con las imágenes hasta su muerte. Si hubiera que fijar un hito cronológico, sería 1939, donde ocurría algo inusual. 8 nazarenos procesionaban cubiertos. Emilio Fernández apunta incluso la posibilidad de que algunos fueran armados, porque era una época aún convulsa. Aquel gesto se convertiría en seña de identidad de la Semana Santa ferrolana, igual que el término capuchón, que en otras zonas denomina al penitente o nazareno. Los 8 cofrades pertenecían a la Cofradía de Dolores. Vestían túnica y capirote negro, capa morada, y portaban 5 insignias metálicas y 3 de madera. Y repitieron la salida en 1943. Un manuscrito de la época recoge: llamó grandemente la atención este cortejo procesional, pues tenía el aliciente de ser la primera vez que salían estos cofrades en Ferrol. La Cofradía de Dolores provocaría el cambio definitivo en la Semana Santa ferrolana. José María lo tenía claro: la estética debía asemejarse a la del sur y sureste peninsular, la más rutilante. Algunos la han atribuido falsamente al carácter militar de la ciudad, desconociendo que el estamento militar permaneció completamente ajeno, pues celebraba sus propios oficios en la iglesia castrense. Los únicos responsables fueron los casares, arropados por personas que lucharon codo a codo junto a ellos, como Pedro Castro o Emilio Feal. A mediados de los años 40, Javier y José María viajaban a Sevilla para realizar un exhaustivo estudio de su Semana Santa. La ciudad del Guadalquivir se hallaba entonces en plena reconstrucción tras la furia anticlerical y las pérdidas patrimoniales de la Segunda República. Los contactos de Javier con científicos andaluces facilitaron el acceso a los hermanos mayores de las cofradías, y fue un viaje decisivo, ya que gestó la simbología de la Semana de Pasión ferrolana. Javier se centró en los aspectos organizativos y financieros. Su hijo, gran dibujante, tomó apuntes de la parafernalia estética para aplicarla en Ferrol. El conjunto se completó con las aportaciones iconográficas de otro Casares, Román Casares Vescansa, catedrático en Málaga, figura de la Semana Santa malagueña y consuegro del gran artista Palma Burgos. El escultor fue testigo de la quema del Cristo de Mena y sería el autor del nuevo Cristo de la Buena Muerte. José María, de gran sensibilidad artística, fue el responsable directo del atrezzo estético. Bordados, anagramas, insignias, ropajes, antifaces, capuces, fajines, faldones, mantos, candelerías, farolas, bocinas, ciriales. Seleccionaba las telas de las túnicas en Ferrol y más adelante en Tarrasa y Mataró. La ornamentación floral la elegía de la huerta valenciana y también se ocupaba hasta de las partituras de las marchas procesionales. Talló incluso parte de algunos de los tronos,
como las columnas salomónicas de los varales del palio. Todo el concepto escenográfico se inspiró en lo contemplado en Sevilla y en las orientaciones de su tío Román. A estas innovaciones se sumó la restauración de imágenes, la decoración y construcción de tronos. Las primitivas andas de 4 portadores quedaron pronto superadas. Y José María, para analizar la distribución de pesos y la posición de los portadores, no costaleros, pues los tronos iban a hombros, como la tradición gallega, contó con otro Casares, Carlos, entonces un joven oficial ingeniero militar de la fábrica de armas de Trubia. Uno de los tronos alcanzó cotas inéditas, cuyo peso descomunal exigió una solución jamás vista en tierras gallegas. Debido al enorme peso del trono de la Santísima Virgen de los Dolores, se le puso un chasis de camión con ruedas con llantas de madera y con una maquinaria con la que el trono caminaba a paso de procesión, decía la crónica. Aquello, más que una solución técnica, fue una declaración de intenciones. La Semana Santa ferrolana estaba dispuesta a romper moldes. Y en 1947 se adquirió un trono aún mayor, en el taller del escultor compostelano Máximo Magariños. El bastidor de caoba, los adornos en pino sobredorado, con 6 candelabros barrocos dorados con 3 decenas de luces, iluminaban la escena. Pequeños angelotes policromados completaban la obra, otorgándole un aire de solemnidad de gran aparato. Algo muy impactante fue diseñar el manto de la Virgen de Dolores con el escudo de la ciudad como seña identitaria. Tan hermoso que el rumor popular llegó a afirmar que los propios hermanos de la Macarena habían solicitado copiarlo. Fue confeccionado por las adoratrices en Madrid y para sufragar su elevado coste se organizó una gran campaña de suscripción popular, en la que participaron numerosas personalidades, incluido el propio caudillo, también ferrolano, y que era como se llamaba entonces al jefe del Estado, que aportó 1000 pesetas. Del luctuoso manto negro, tan propio de la tradición gallega, se pasó a una pieza monumental, bordada íntegramente en oro, que marcó un antes y un después en la iconografía mariana de Ferrol y de Galicia. En tiempos extremadamente difíciles, la financiación se convirtió en una tarea casi heroica, resuelta con ingenio, constancia y la suma de muchas voluntades y comerciantes de Ferrol, entre ellos la fábrica de lápices. Según la historiadora Ana Martín, fue decisiva también la intervención de la Armada, que facilitó una colaboración continua, no monetaria, pero sí material. No en vano, Javier Casares era coronel médico y facultativo personal del capitán general. Miles de marineros de reemplazo trabajaron como operarios en las obras de la congregación. La Armada suministró materiales, habitualló a los penitentes, prestó maquinaria y cedió almacenes. Incluso apunta Ana Martín, la presencia de operarios andaluces en estas labores pudo haber impregnado las obras con cierta sensibilidad sureña. Y también se concedieron cargos honoríficos a mandos de la Marina, buscando apuntalar esta colaboración imprescindible. Entre los años 40 y 60, el fenómeno de Dolores impulsó tanto la creación de nuevas cofradías, que se integraron como tercios, como permeabilizando las iconografías de las antiguas hermandades ferrolanas. Próceres como Alfredo Martín, París Núñez, José Verdugo o Daniel Novás hicieron una labor ímproba y el proceso se volvió imparable. La Semana Santa se consolidó hasta situarse a la cabeza de las procesiones del norte de España. Y la marinería del sur, muy numerosa en la ciudad, participó con entusiasmo, unos por devoción, otros buscando permisos o indultos a faltas. Y mientras hubo mili, fue relativamente frecuente escuchar saetas desde los balcones y galerías, intensificando ese aire andaluz que ya impregnaba las procesiones, que contrastaba en simbiosis genial con las bandas de gaitas. Fueron décadas esplendorosas, en las que muchos otros nombres lucharon, participaron y aportaron una labor decisiva. Sin embargo, a fines de los 70, una amalgama de factores pareció confabularse para acabar con la Semana Santa ferrolana. Y otro Casares saldría al rescate,
Demetrio Casares-Vich, conocido como Tito, que conseguiría reflotarla y llevarla a su dimensión actual con la retransmisión televisiva en la debutante televisión autonómica, invitando a la Brilat y convirtiendo a Ferrol en pionera en España de la incorporación de mujeres. Hoy, la iglesia de Dolores luce recién rehabilitada y una Casares, Lola Castro, hija, nieta y bisnieta de camareras de la Virgen, es la mayordoma del tercio de la Virgen de la Esperanza. Y como símbolo de ese hilo invisible que une pasado y presente, el manto de la Virgen de Dolores ha recuperado su máximo esplendor tras su restauración en Cirta, un taller sevillano, la misma Sevilla que inspiró su creación. Y aunque los nombres de los creadores que hicieron posible la Semana Santa de hoy se hayan olvidado, sigue latiendo en sus calles la misma emoción y belleza que ellos soñaron. Ferrol, cada primavera vuelve a transfigurarse en un escenario donde lo sagrado y lo humano se entrelazan a modo de patrimonio sentimental, que fluye de generación en generación. Y seguirá viviendo su Semana Santa, percibida como una liturgia ancestral que trasciende en el tiempo, convertida en el símbolo más tangible de la identidad profunda de toda una ciudad. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.